En la clase anterior vimos cómo leer archivos estructurados, particularmente separados por coma u otro carácter, que denominamos archivos CSV, y lo hicimos de tres formas diferentes. La última forma fue hecha haciendo uso del módulo Pandas, que claramente nos facilitaba mucho la tarea para después leer, observar y posteriormente procesar los datos. El archivo CSV, que en realidad también podría ser un archivo Excel o podría ser un archivo JSON, como nombramos, es transformado a un tipo de datos de pandas que se denomina data frame o data frame. El archivo de datos, el data frame, es una representación computacional de una tabla. Tiene filas, tiene columnas, pero además de filas y columnas, tiene índices en las filas y nombres en las columnas para poder acceder a cualquier celda con facilidad. Además, permite que podamos especificar el tipo de datos de cada una de las columnas, también con mucha facilidad. En ese sentido, también Pandas tiene mucha potencialidad para leer, por ejemplo, básicamente lo que está en el archivo CSV o en otro de los formatos que denominamos. Comienzan siendo archivos datos tipo carácter y se los puede transformar con facilidad a tipo fecha y a tipo numérico. Vamos a hacer algunos ejemplos con eso. Bueno, los primeros pasos ya los conocemos. Lo primero es importar el módulo Pandas y lo hacemos con este alias pd para acortar la línea siguiente. En realidad no la vamos a usar mucho. Y lo que sucede después es hacer una lectura del archivo en particular que estamos buscando. Lo que hicimos acá es descargar un archivo que está en el sitio datos.gov.ar de determinaciones de COVID-19 y lo pusimos en esta carpeta c2.barra.temp. Especificamos de nuevo que el delimitador es una coma, o sea, dentro de la función read CSV hacemos la lectura del archivo, especificamos la delimitación que es una coma, ya sabemos que eso no es imprescindible. Si es una coma, no hace falta especificarlo. En realidad hace falta especificar si es algo diferente a una coma, un punto coma, un guión, un espacio, etc. Y después la codificación UTF-8 que va a funcionar bien con este archivo. Lo ejecutamos y da error porque no ejecuté la línea anterior. Ejecutamos y vemos que tipo es la variable en donde estamos recibiendo esto, que es dfcovid, df por dataframe, y nos devuelve este tipo de datos, el dataframe de pandas. Para ver un poco de qué se trata el archivo, lo visualizamos con la función head. Y el archivo básicamente, después vamos a ver un poco el contenido, pero podemos ver los títulos de las columnas o lo que denominamos el encabezado, y a la izquierda cómo agrega algo que no está en el archivo, que son los valores del índice del archivo. Una aclaración respecto de esta línea que estaba acá arriba de la que ejecutamos, que está comentada. La única diferencia que tiene con la que ejecutamos
es que tiene este parámetro header none, que lo que especifica es que le estamos diciendo a la función readCSV que no tiene títulos de columnas el archivo. Eso se usa, lo dejo ahí para que lo vean, porque se usa en aquellos archivos donde aparecen directamente los datos, las columnas, no hay títulos de columna, y si nosotros no pusiéramos eso, interpretaría que la primera línea del archivo, en vez de ser datos, es el título de columna. Entonces, para evitar eso, se pone este header none. Como nosotros sí tenemos títulos en las columnas, lo sacamos a ese parámetro. Respecto del contenido, vemos que tenemos una columna de fechas. De hecho, acá podemos empezar a ver algunos problemas con los datos porque estamos hablando de COVID y tenemos fecha del 13 del 8 del 2008, acá del 2012, 2019, que da cierto indicio de que probablemente, más que probablemente, haya datos que hayan sido mal cargados en algún momento. Después tenemos una columna con provincia, un código de la provincia que aparentemente proviene del INDEC, departamento, código del departamento, nombre de la localidad, código de localidad. Y después otras columnas con, no sé muy bien qué significa, el origen del financiamiento, son todos públicos. Probablemente respecto de la detección de casos, si el tipo de establecimiento es provincial, acá universitario, nacional, privado, etc. Actualización de datos, el total, que supongo que es el total de testeos, y después una columna de positivos. Acá en la columna de positivos hay que notar que tenemos este NaN, que significa not a number, no es un número. Eso es probablemente porque hayan cargado los testeos y no hayan puesto ningún valor cuando cargaban en la interfaz de, del programa, no hayan cargado ningún valor. Entonces quedó como que no es un número. Después vamos a hablar un poquitito respecto de eso. Esto, cuando uno trabaja con datos reales, es un problema que suele aparecer y que uno de alguna manera tiene que interpretarlo, si va a procesarlo, va a graficarlo, va a hacer algo con eso, porque uno eventualmente podría en este caso suponer que si no cargaron nada, esto habría que interpretarlo como un cero, pero en algunos casos probablemente no sea adecuado interpretarlo como un cero. Después podemos, con este comando columns aplicado al data frame, es ver los nombres de las columnas que están en este tipo de datos index que también es propio del data frame. El tipo de datos lo podemos leer acá con el type de fcovid columns. Podemos ver los valores con este comando values aplicado al de fcovid. Sin la columna de índices y sin la lista de cuáles son los nombres de cada una de las columnas. O sea, acá con este value podemos ver los datos puros. ¿En dónde? En un array, en un arreglo. Acá podemos ver
el tipo de datos. El tipo de datos es ND-Array, que significa n-dimensional array, y que es un tipo de datos de otro módulo, que es NumPy. Eso no lo vamos a ver ahora en el curso de la materia, pero más adelante lo van a ver. Es muy importante para procesar datos, particularmente para procesar datos numéricos, para hacer álgebra lineal, etcétera, etcétera. Y después podemos individualmente, después del de FCOVID values, aplicar también cuáles son fila y columna a la que queremos acceder, por ejemplo en 00 de df-covid values, similar a lo que hacemos, por ejemplo, con una tupla o con una lista. Cuando ejecutamos esto nos da el primer elemento de arriba a la izquierda. Bueno, vimos que la columna de fecha, cuando Pandas importa en un data frame los datos, la columna de fechas es un tipo de dato cadena de texto, un string. Eso es un problema si nosotros, por ejemplo, queremos ordenar por fechas, agrupar mensualmente, agrupar por año, etc. No hay forma de que haya una interpretación adecuada en el marco de una cadena de caracteres, para lo cual esos caracteres que están ahí son solo caracteres y no datos de fecha, no representan meses, no representan años. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir de carácter a fecha. Antes, cuando hablamos de el módulo datetime, vimos cómo hacer esto. Bueno, Pandas tiene la posibilidad de hacer con Pandas, la función toDateTime, seleccionar dentro del data frame la columna que queremos modificar y posteriormente hacer una interpretación del formato. Cuando hacemos una conversión en datetime de string a fecha, tenemos que poner una cadena de caracteres que interprete cuáles son los años, los meses, los días, etc. Bueno, acá hay exactamente lo mismo. Hay un parámetro que es format y que nos permitiría, con los mismos caracteres que vimos en datetime, hacer la inferencia del formato y convertir de string a fecha. Pero hay una forma más sencilla que en términos generales funciona, aunque a veces podemos tener alguna dificultad, que es infer datetime format. O sea, si yo pongo este parámetro en true, lo que estoy diciéndole es que cuando ejecute esta función, infiera solo cuál es el formato que está observando en la columna de fechas. Veamos a ver si lo hace adecuadamente. Bueno, veamos los primeros datos y vemos que están exactamente como los veíamos antes, nada más que ahora no son una cadena de caracteres. Ya eso lo vamos a ver con este type values del primero, o sea, del 2008 0813 que tenemos acá en 00, en la posición 00. Ejecutamos y vemos que ya no es una cadena de caracteres, sino lo que se llama timestamp. Timestamp es para Pandas un equivalente al datetime de Python en general. De hecho, podemos aplicarle, por ejemplo, las mismas funciones como averiguar cuál es el año de esta fecha, cosa que no podíamos hacer antes cuando era caracteres de texto. Bueno, además de esto, de haber pasado de string a fecha, que posteriormente nos va a facilitar
como les decía, por ejemplo, agrupar, ordenar, podemos también seleccionar cuáles son las columnas que nos interesan, porque por ejemplo acá probablemente tanto código de provincia, departamento, código de localidad, sean datos innecesarios que hacen que observar la información sea un poco más complicada. Entonces acá lo que vamos a hacer es guardar en un nuevo data frame, en casos prob, lo que ya tenemos en DF COVID, pero solamente lo que está contenido en esta lista. Fíjense que lo que ponemos dentro de los corchetes de DF COVID son otros corchetes con la lista de las columnas que nos interesan. Ejecutamos y casos prob ahora es un data frame con estas 4 columnas que nos interesaban. Podemos, además de seleccionar las columnas, seleccionar las filas según su contenido, también más o menos con el mismo criterio. Para hacer la selección, primero tenemos que poner entre corchetes qué es lo que queremos hacer. Y en este caso le vamos a dar, como son las filas, vamos a dar la regla de que casos prob, columna fecha, tenga una fecha mayor que el 1 de enero del 2020. Fíjense que es lo mismo, salvo que no usamos datetime, estamos usando timestamp, pero es exactamente la misma sintaxis que teníamos con datetime. Ejecutamos esto y vemos que desaparecieron las filas que estaban antes del 2020 y que suponíamos que era algún error. Tampoco sabemos muy bien qué son estos del 1 de enero del 2020. Es un poco dudoso, pero bueno, sacamos los anteriores. Si queremos, por ejemplo, saber solamente los de Tucumán, podemos aplicar la misma regla de que casos prob, pero en este caso de la columna provincia, sea igual a la cadena de caracteres Tucumán. Y cuando ejecutamos, vemos esto. Si queremos que no aparezcan estos NaN, una cosa que podemos hacer es no solamente decir que casos prob sea igual a Tucumán, de provincia sea igual a Tucumán, sino que además casos prob de positivos, o sea, la columna esta que veíamos que son los positivos que tienen el problema del dato not a number, sea mayor o igual que 0. Con eso lo que vamos a hacer es hacer desaparecer esas líneas que, donde positivo no es un número. Y la forma de hacer que se cumplan ambas reglas es con un AND. Pero en este caso el AND, en vez de poner explícitamente el AND, es con el signo ampersand. Si quisiéramos poner un OR, el OR se hace con la barra vertical. Perdón, con esta barra vertical. Acá en este caso queremos que no sea una u otra, sino que se cumplan ambas reglas. Entonces escribimos el AND. Ejecutamos y vemos que aparece solamente Tucumán y en los casos donde no hay NaN. Bueno, recién sacamos los NaN de ese subconjunto del data frame de casos prob. Ahora lo vamos a hacer con todas las provincias, con el conjunto de datos, sacar las líneas que tienen casos prob positivos igual a NaN. A eso lo hacemos con la misma regla que antes, casos prob positivos mayor o igual que 0. Y lo vamos a poner en una nueva variable, o sea, en un nuevo data frame que va a contener todo el conjunto de datos sin las líneas con NaN. Lo ejecutamos y vemos que tenemos
lo que queríamos. Pero en la columna de índices vemos que los números de los índices son los mismos que teníamos antes. O sea, al sacar los NaN, sacamos, por ejemplo, las primeras 0 a 14 líneas. Por lo tanto, la primera nueva que queda ahora es 15 y no 0 como debiera ser. Y tampoco están la 16 y 17 y quedan algunos huecos en el nuevo índice, en la nueva columna de índice, que hace que no tengamos una indexación adecuada. A eso lo podemos resolver reindexando con casos prob sin NaN, o sea, nuestro nuevo data frame, con esta función resetIndex con este parámetro drop igual a true. Lo ejecutamos y ya tenemos reindexado nuestro nuevo data frame. Una vez hecho esto, podemos utilizar otras funciones que nos permiten visualizar mejor los datos, según, por supuesto, lo que queramos ver. Podemos agrupar las columnas según el tipo de columnas que queramos, hacer un agrupamiento. En vez de ver, por ejemplo, todos los Buenos Aires por cada una de las fechas, o todos los Cabo, todos los Tucumán, podemos agrupar las provincias que en este caso corresponden a una misma fecha. Y cuando agrupamos, el problema es qué hacemos con los casos positivos. O sea, juntamos todas las filas que tienen Cava, que tienen Córdoba, que tienen Tucumán, pero ¿qué hacemos con los casos positivos? ¿O qué hacemos con los totales? Bueno, una vez que agrupamos, basado en determinadas columnas que ponemos acá entre paréntesis y dentro de paréntesis, una lista con las columnas que van a darnos nuestra regla de agrupamiento, con el resto de las columnas, obviamente tienen que ser numéricas, lo que vamos a hacer en este caso es sumarlo. Y a eso lo vamos a poner en esta variable que se llama COVID-suma. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de sumar, promediar, y lo vamos a poner en esta columna COVID promedio. Ejecutamos y vemos COVID suma. Tenemos las fechas agrupadas, lo que pasa es que obviamente con las fechas, como son de a días, el agrupamiento no es de darnos mucha información. Ya vamos a ver enseguida cómo agrupar mensualmente, semanalmente, etc. Pero acá, en principio, en las columnas tendríamos la suma y los promedios. Y las sumas en este caso. Y los promedios en COVID promedio. Si sacáramos la fecha, por ejemplo, en ambos casos, tanto para hacer la suma como para hacer el promedio, lo que vamos a hacer es sumar todos los datos correspondientes a cada provincia y promediar todos los datos correspondientes a cada provincia. Ejecutamos y vemos que ya sacamos la columna de fecha del lado, porque eso no es algo que vaya a poder ser sumado o promediado, solamente se suman o promedian las columnas que son numéricas, y ahí tenemos por cada una de las provincias la cantidad total correspondiente al total de la columna total y los positivos. Y en la columna promedio va a pasar lo mismo. Existe acá, fíjense que aparece una provincia sin especificar, otro problema de carga de datos.
Como dijimos ya en más de una oportunidad, las fechas siempre requieren algún tipo de tratamiento especial, particularmente por cómo se distribuye nuestras medidas del tiempo, la presencia de semanas, de meses, etc. Para hacer un agrupamiento por fechas que nos dé información significativa, una cosa que podemos hacer es usar la función resample con un primer parámetro que nos va a decir cuál es el criterio de agrupamiento. Si ponemos este parámetro en W de week, vamos a agrupar por semana. Y además le tenemos que decir en qué columna queremos hacer este agrupamiento. Y en nuestro caso vamos a hacer on igual a la columna de fecha. Como siempre, si nosotros queremos hacer algún agrupamiento, el resample hace un agrupamiento aunque no pongamos que explícitamente que estamos agrupando, tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer con las columnas numéricas que nos van a dar la información una vez hecho el agrupamiento. Acá, en este caso, vamos a agrupar y vamos a sumar las columnas numéricas. Y acá tenemos, se puede apreciar que va avanzando semana a semana y por lo tanto tenemos el total semanal y los positivos semanales en cada una de las líneas. Lo mismo podemos hacer por mes, cambiando el W de week por la M de month, y tenemos obviamente menos filas y los totales son mayores. Si queremos agrupar por otros términos, por ejemplo, en vez de poner agrupar alrededor del último día del mes, se puede agrupar alrededor de la mitad de cada mes. También se puede agregar, hacer agrupamientos por hora, según el tipo de datos de tiempo que tengamos. Bueno, acá en esta línea que vemos acá están todos los códigos para hacer los diferentes agrupamientos que queramos. Bueno, vemos que este dato que veníamos trabajando, el caso ProbSigNaN también es un data frame. Y lo que quiero mostrarles ahora es que además de todo esto podemos ordenar. Podríamos ordenar, por ejemplo, a la cadena original, al data frame original por los nombres de las provincias. En este caso vamos a ordenarlo por positivos, o sea, por los valores que tengamos en esa columna. Por supuesto que estamos hablando de los datos originales que teníamos en casos ProbSigNaN sin hacer ningún agrupamiento para poder visualizar mejor el ordenamiento, y vemos que ya no está ordenado por fecha como teníamos anteriormente, sino por la cantidad de casos positivos. Finalmente vamos a aprender a graficar con Pandas. Pandas en realidad toma la biblioteca, el módulo Matplotlib, lo incorpora dentro de sí. En realidad el módulo Pandas incluye parte al menos del módulo Matplotlib. De hecho, nosotros explícitamente en ningún lado lo vamos a importar, y sin embargo vamos a poder graficar con la potencialidad del módulo Matplotlib. Pero antes vamos a prestar atención a un detalle de lo que ocurría cuando agrupábamos, por ejemplo, por fechas. Nosotros hicimos el agrupamiento de los casos de provinciales sin
sin las líneas que contenían none. Y, por ejemplo, hicimos un resample por mes sobre la columna de fecha. Y a las columnas numéricas, el total y los positivos, las sumábamos. Ahora lo que vamos a hacer es poner eso en esta variable grf de gráfico, porque vamos a graficarla, pero repasemos un poco lo que tenemos. Esta grf que está acumulada por mes, mes a mes, si observamos los títulos de las columnas, vemos que fecha no está al mismo nivel que total y positivos. Y eso es porque en realidad fecha, una vez que hicimos este agrupamiento sobre la columna fecha, fecha dejó de ser en realidad una columna y pasó a ser el índice. Ya no aparece la columna del index, y el index ahora en realidad es la columna fecha. Y las dos únicas columnas que nos quedan son total y positivos. Si nosotros hacemos gref index, vemos que el index de este data frame está dado por esos valores de la columna. ¿Cómo graficamos? Bueno, simplemente con esta nueva data frame, grf.plot, y entre paréntesis vamos a poner explícitamente que la columna de las ordenadas, las i, va a ser la columna de positivos. Y no vamos a decir nada respecto de las x, y no vamos a decir nada respecto de las x porque implícitamente entiende que en el eje de las x va a estar el índice. Veamos eso. Ejecutamos esta línea y graficamos, y vemos que tenemos mes a mes las abscisas, y en las columnas los positivos. Podemos graficar más de una columna respecto de el mismo eje X. Vamos a poner, por ejemplo, total. En realidad, más que por ejemplo, es la única que nos queda ya. Ejecutamos y tenemos ambas curvas respecto de cada mes. También podríamos, dijimos que implícitamente, si no ponemos las X, entiende que se trata del eje de la columna que contiene el índice, que en este caso es fecha, pero podríamos hacer, por ejemplo, X como total e Y como positivos. Vemos que si solamente nos referimos a una columna podemos evitar los corchetes, eso es lo que estamos haciendo acá en total. Ejecutamos esto y vemos que más o menos a medida que avanzan los totales también crecen los positivos, más o menos linealmente. Acá hay algo más extraño al final, pero en general ocurre así. Y no solamente podemos graficar tipo plot. Recordemos lo que habíamos hecho con COVID promedio, la variable COVID promedio. COVID promedio era también así, nada más que en la suma eran los promedios de cada mes y de las provincias. Y como habíamos hecho el promedio agrupando respecto de las provincias, ahora vemos que provincias, quien está en otro nivel, y provincias entonces es el índice. Y las columnas verdaderamente del data frame son total y positivos. Obviamente hacer una gráfica de plot con esto no tiene mucho sentido porque no, las fechas obviamente evolucionan, por lo tanto hacerla en un eje X en un plot es razonable, pero si es una provincia no tiene mucho sentido. Acá tiene mucho más sentido hacer un gráfico de barras. Bueno, para el gráfico de barras hay una pequeña diferencia respecto del Matplotlib.
no reemplazamos el plot por el var, sino que después del plot ponemos .var. Y ahora vamos a hacer solamente los positivos respecto de las provincias. No escribimos las provincias porque sabemos que las provincias son el índice, por lo tanto no hace falta explicitarlo. Ejecutamos y tenemos nuestro gráfico de barras de el promedio de positivos por provincia con las provincias escritas acá abajo.